El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando a usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestra escuela dominical por las casas a través de Luz TV 7 más bendición. Saludos a los que a esta hora nos están sintonizando a través de nuestro canal de YouTube. Saludos al pastor Puerta, que siempre está pendiente, hermano, de que esta escuela dominical, de que esta enseñanza llegue hasta sus hogares y usted sea bendecido. Hoy nos ocupa el tema olvidando el sufrimiento. La lectura está en Job, capítulo 42. Vamos a la lectura de la palabra y ya regreso con esta enseñanza que el Señor nos tiene hoy, olvidando el sufrimiento. Que Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor en este hermoso día. La enseñanza está en el libro de Job, capítulo 42. Vamos a leerlo. Vamos a leer el versículo 10, 11 y 12 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Te pedimos que traigas el discernimiento de ella, Señor. Indícanos, Dios mío, qué es lo que debemos hacer, Señor, en este hermoso día. Señor, habla a través de los labios del pastor Alexander Cabrera. Amén y amén. Muchísimas gracias a la pastora Francis Cortés de Colina por tan extraordinaria lectura de la palabra de Dios. Hoy nos ocupa el tema olvidando el sufrimiento. Texto para memorizar, Santiago capítulo 5, versículo 11. ¿Puede usted repetirlo conmigo? Diga conmigo, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso. Es muy misericordioso. Y compasivo. Me encanta esa palabra. ¿Puede repetirla conmigo? He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermano, creo que no hay un ser sobre la faz de la tierra que haya sufrido más que el Señor Jesucristo y que Job. El libro de Job nos enseña lo que un hombre es capaz de sufrir por amor a Dios. Y Jesucristo nos enseña en el Nuevo Testamento lo que un hombre es capaz de sufrir por amor a la humanidad. Entregó su vida por todos nosotros. El sufrimiento nos acerca o nos aleja de Dios. Todo depende de la actitud que se asuma frente a Él. José y Job no se sumergieron en sus sufrimientos, sino que soportaron con mucho optimismo sus dolores y finalmente lograron salir airosos del sufrimiento.
Hermanos, Dios nos enseña que nosotros podemos olvidar el sufrimiento cuando nosotros nos sumergimos en la palabra del Señor, a escuchar la voz de Dios y no la voz de Satanás. Esa experiencia la tuvo Job. En el capítulo 42, versículo 1, la Biblia dice que respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Impresionante esto. Job había vivido una tragedia. En un día quedó arruinado, se le murieron sus hijos, quedó totalmente descapitalizado y en otro día una enfermedad maligna, una sarna terrible, desde la cornilla de la cabeza hasta la punta del dedo grande. Se rascaba con un tiesto. Para completar, su mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete. O sea, no la tenía fácil. Job tenía una serie de interrogantes con respecto a Dios. Le dice: yo sé que tú todo lo puedes, que todas las cosas fueron creadas por ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, decía Job. Dije cosas en medio de mi tormento que no lo entendía. Yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job llegó a decir que él no sabía ni que el diablo existía. Job creía que toda la desgracia que él había pasado no fue el diablo, sino que había sido Dios. Fíjense que cuando la mujer le dice: pero Job, maldice a Dios y muérete, él le dice: pero mujer, como cualquier mujer fatua has hablado. Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal. O sea, Job, me imagino que no sabía ni siquiera que el diablo existía. Él sabía que existía Dios y colocaba ofrendas para Dios y todos los días sacrificios para Dios. Le entregaba a sus hijos y sus posesiones a Dios y Dios había hecho un cerco. Eso solo reclama el diablo a Dios. Cuando Dios le dice: Satanás, ¿por dónde vienes? Y él le dijo: de recorrer la tierra y andar por ella. Y Dios le dice: ¿no te has fijado en mi siervo Job, varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero te voy a decir algo. Cuando tú eres temeroso de Dios, tú no tienes que dar testimonio de ti. Dios da testimonio de ti. ¿Quién le dio testimonio al diablo de Job? Job. El que le dio testimonio al diablo de Job fue el mismo Dios. El mismo Dios le dijo: ¿no te has fijado en mi siervo Job? Temeroso, temeroso. Una de las cosas que Dios valora es el temor que el hombre o la mujer tenga de Dios. El temor que tú tengas de Dios te va a hacer olvidar el sufrimiento. Cuando tú le entregas toda capacidad de carga, de lucha, de tempestad, de enfermedad que tú tengas, se la entregas al Señor, Dios se lleva la carga y te hace olvidarla. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso es que Job dice: recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no? Él creía que el mal que le estaba viniendo sobre su vida era Dios y no era Dios, era el diablo. Que el Señor lo reprenda. Dígame en que no escuché ese amén. Era el diablo, el mismo que te puso esa enfermedad, el mismo que ha buscado destruirte tu hogar, el mismo que ha buscado destruirte tus hijos. Es el diablo, que el Señor lo reprenda. Nunca ha sido Dios. Dios siempre ha querido el bien para ti y Dios hará que todo sufrimiento que el diablo te ha hecho pasar, tú lo olvides como lo olvidó Job. Todo sufrimiento, hasta la muerte, será absorbida en la victoria que el Señor nos ha entregado. Oye, dice Job 42:4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job estaba hablando con Dios frente a frente, hermano. Aunque no veía la figura de Dios, lo sentía, la voz de Dios. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo
y ceniza de cosas que había dicho, porque yo no entendía. Hablaba sin entendimiento. ¿Y cuántas personas, los que me están viendo en esta hora, han hablado sin entendimiento? Personas que creen que Dios es culpable de la destrucción de su hogar, que Dios es culpable de que un hijo haya muerto, que Dios es culpable de esa enfermedad. Esa enfermedad, todo lo que te ha pasado, el diablo es el que ha procurado eso. Pero Dios hoy, en este día, quiere que tú olvides todo sufrimiento. ¿Y cómo lo olvidas? Aceptando al Señor como tu único y suficiente Salvador y entregando todas tus cargas a Él. Por eso Job dijo: me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no os habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Mira cómo Job reconoció. Los tres amigos de Job le insinuaron, yo no sé si a ti te ha pasado, pero los tres amigos de Job le insinuaron que lo que Job estaba pasando era un castigo de Dios para él. Yo no sé si tú has escuchado gente que no te puede ver con un dolor en un brazo, con un dolor en la cabeza, con un dolor en la pierna, o renqueando y diga: ese es castigo de Dios. Ese es Dios. ¿Qué pecado estará pagando esa persona? Chico, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, y te garantizo que si tú eres fiel a las promesas de Dios, Dios se dará cuenta de todos los que han hablado de ti, les dará conforme a su paga, y a ti te entregará la victoria. Dale todo al Señor. El tiempo y Dios se encargará de borrar todo el daño que te han hecho. Job fue hallado justo delante de Dios. No contendió con Dios y reconoció el poder de Dios. Job capítulo 40, versículo 2 dice: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, que te responderé. Mi mano pongo sobre mi boca. En pocas palabras, algunos ponen el dedo, pero él puso su mano. Mi mano pongo sobre mi boca. ¿Cómo voy a contender con el Omnipotente? Hermano, nunca vas a olvidar tu sufrimiento si todos tus errores le echas la culpa a Dios. Hay gente que todos sus errores, la culpa fue de Dios. Y algunos del diablo, ¿no? Algunos dicen: eso fue el diablo, fuiste tú. La Biblia dice que ninguno es tentado, sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Job lo reconoció. Job capítulo 42, versículo dice: yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se te esconda de ti. A Dios no le vamos a esconder nada. Yo puedo justificarme delante de los hombres, puedo justificarme delante de la iglesia, puedo vivir de apariencia, pero delante de Dios soy lo que soy. A Dios no le voy a esconder nada. Amiga mía, amigo mío, usted se pondrá a esconder delante de mí. Podrá poner una cara de angelito, de angelita, pero a Dios usted no se le va a esconder, porque todas las cosas están desnudas delante de Dios. Usted puede decir: el tiempo ha pasado, yo formé esta iglesia, formé esta empresa, me hice millonario, el tiempo pasó, el pecado se escondió, pero le tengo una respuesta para usted. Pecado, el tiempo no perdona pecado. Puede pasar 20 años y usted sigue en pecado. Lo único que perdona pecado es un arrepentimiento genuino y la sangre del Señor Jesucristo. No es el tiempo, no se equivoque. Arrepiéntase, como dijo Job: yo reconozco hoy, me arrepiento en polvo y en ceniza de lo que he dicho, de lo que he hecho. Confío en su Redentor. Una palabra célebre de Job. Job capítulo 19, versículo 25 dice: yo sé, en medio de ese proceso, en medio de ese caminar tan duro, Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo.
Ni siquiera la muerte me va a detener de seguir creyendo que mi Redentor vive. Nunca se rinda, hermano. Nunca deje de creer que su Redentor vive. Nunca deje de creer que Dios le hará justicia. Por más difícil que usted vea la situación, por más cruda que sea su realidad, la verdad supera su realidad. Su realidad puede ser que usted esté enfermo, pero esa no es su verdad. Su verdad es que Cristo llevó todas sus enfermedades conforme a todas sus dolencias en el sufrimiento en la cruz del Calvario. Esa es la verdad. Y al diablo no le gusta que usted le restregue la verdad de Dios en su cara. Job se lo hizo y salió victorioso. No se desanimó. Job estaba convencido de que venía Dios, de que él vería a Dios. Miren lo que dice Job capítulo 19, versículos 26 y 27. Y después de deshecha esta mi piel y mi carne, yo he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Suelta esa palabra, yo sé que mi Redentor vive. Usted que me está viendo y está pasando por un momento difícil, a lo mejor le dieron un diagnóstico, la enfermedad ha querido golpear duro su cuerpo, pero diga como Job, sé que mi Redentor vive y que un día se levantará del polvo. Sé que mi Redentor vive y me hará justicia. Sé que aunque mi cuerpo ha desfallecido, yo veré el rostro de Dios. La muerte no me separará de seguir creyendo que veré el rostro de Cristo Jesús. Tengo una fe y una esperanza de que veré al Señor aún en medio de toda dificultad. Job no se desanimó, estaba convencido. Hay otro personaje en las Sagradas Escrituras que sufrió el oprobio de su familia, la envidia de sus propios allegados y de sus propios hermanos. José. José no asumió una actitud de venganza frente a sus hermanos. Perdonó a sus hermanos conforme a Génesis capítulo 50, desde el versículo 19 al 21. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Miren, José pudo ser un vengador, vengativo, porque le hicieron mucho daño, ¿sabe, hermano? Sus propios hermanos lo metieron en un hueco, lo vendieron. Si no hubiese sido por Rubén, que fue un poco cuerdo, y Judá, lo matan, porque lo que tenían los planes los hermanos de José era matarlo. Solamente que Rubén dijo, no lo matemos porque vamos a enlutar el corazón de nuestro padre. Vendámoslo. Y venían pasando unos mercaderes ismaelitas y lo vendieron por 20 monedas de plata, menos que al Señor Jesucristo. A Cristo lo vendió Judas por 30. José fue vendido por 20 monedas de plata. Se lo vendieron a los mercaderes se lo vendieron a Potifar. Fue a la cárcel. Allí en la cárcel nunca renegó de Dios, sino que Dios estuvo siempre con él. Hermano, y Dios le hizo olvidar el sufrimiento a José, convirtiéndolo en el segundo al mando de la potencia más fuerte del mundo, que era Egipto en ese tiempo. Cuando hubo hambre, ustedes recuerdan aquel tiempo de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas. Sus hermanos vinieron muertos de hambre. Y cuando José se les revela, porque ni siquiera lo conocían, José les dice, no se preocupe, ustedes creyeron matarme, pero todo lo que ustedes hicieron, el Señor hizo olvidar mi sufrimiento. El primer hijo de José fue Manasés, que significa Jehová me hizo olvidar. Y eso fue lo que Dios le dijo a José, le dijo a sus hermanos, Dios me ha hecho olvidar el sufrimiento. De hecho, a mi primer hijo le coloqué por nombre Manasés, que significa
Dios me ha hecho olvidar. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros, no solamente a vosotros, sino que sustentaré a vuestros hijos y sustentaré a todo el pueblo. Y les habló de corazón. Cuando uno tiene a Cristo en el corazón, perdona, olvida. Así que el primer hijo que Dios te dé, este es mi Manasés. La primera empresa que Dios te dé, este es mi Manasés. La primera iglesia, este es mi Manasés. Todo lo primero que Dios te dé, este es mi Manasés. Dios me ha hecho olvidar todo el sufrimiento. Te estás levantando de una enfermedad, este es mi Manasés. Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento. No solo los perdonó, sino que los hizo habitar en lo mejor de la tierra. Génesis 47:11. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Tremendo eso, ¿eh? Cuando nosotros olvidamos y somos sanados de nuestro corazón, Dios nos da lo mejor. Dios le dio lo mejor a José y José le dio lo mejor a su familia, porque Dios le había hecho olvidar a José todo su sufrimiento. No dejó que la amargura se apoderara de su corazón, no dio lugar al resentimiento. Y así debemos hacer nosotros. Mirad, dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermano, no conviene seguir recordando cosas del pasado. La Biblia dice que Dios toma nuestros pecados y los tira al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Si Dios toma nuestros pecados y los tira al fondo del mar, ¿por qué te conviertes en un buzo para estar recordando mi pecado o lo que yo cometí en el pasado? Yo quiero ir hacia el futuro, hacia lo que Dios tiene para mí. Y voy a eso, olvidando ciertamente lo que queda atrás, presentándome a la meta del supremo llamamiento, a Cristo Jesús. No dejó amargura en su corazón. Génesis capítulo 45, versículo 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, al que ustedes vendieron en Egipto. ¡Wow! Esa gente se iba a caer para atrás. Esa gente iba a caer muerta. Este nos va a matar. Viene contra nosotros con venganza. No, hermano, la venganza le pertenece a Dios. La venganza le pertenece a Dios. Deja que sea Dios que le dé su paga a quienes se han metido contigo y no contamines tu corazón. Ahora pues, dice Génesis 45:5, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido. Aquí es donde estoy. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Esa prueba, ese ataque que ustedes tuvieron conmigo, lo que me hizo fue apegarme más a Dios. Orar más, ayunar más. Y hoy soy lo que soy por la gracia de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Todo lo que soy se lo debo al Señor. La importancia de olvidar el sufrimiento. Enfocarse en las promesas de Dios. Y miren, hermano, que la Biblia de Génesis y Apocalipsis está llena de promesas. Una de las promesas, Isaías 43:18. No os acordáis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. No las conoceréis. Otra vez te voy a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Eso te lo dice el Señor a ti hoy. Deja de estarte recordando todo lo que te hizo daño. Pasa la página y comienza un nuevo capítulo en tu vida. ¿No lo vas a conocer? Otra vez te voy a abrir camino en el desierto y otra vez te voy a abrir ríos donde hay soledad.
liberarnos del peso emocional del sufrimiento. La promesa de Dios es de restauración y de aliento conforme a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Qué promesa tan inescrutable que Dios nos está entregando en este día. Corramos con paciencia. Dios te va a entregar la victoria, tarde o temprano, la victoria que Dios te ha dado, nadie te la podrá quitar. Ve paso a paso y paso a paso Jehová te va entregando victoria tras victoria. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios, miren la promesa tan grande que nos hará olvidar todo el sufrimiento. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo diría, gloria a Dios por todo esto. Cuando estemos en la presencia del Señor, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá más dolor. Hace mucho escuché un cántico, la boca del pastor Puerta diciendo, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cantaremos toditos juntos allá en el cielo alabanzas. ¿A quién? Al Señor. Renovación de la mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, deje de conformarse a este mundo y de las riquezas de este mundo, porque este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En conclusión, estos héroes nos dejaron ejemplo de fe, tanto Job como José. Fe y constancia. La vida de estos hombres nos debe confortar para no perder la confianza, porque aunque la prueba sea muy difícil como la vivió Job o como la vivió José, Dios tiene cuidado de nosotros. Qué grande, hermano, es confiar en el Señor. Pero para mantener esa confianza debemos tener a Cristo en lo profundo de nuestros corazones. Estoy seguro, hermano, que si nosotros aceptamos al Señor y lo levantamos, el Señor dijo, si yo fuera levantado de entre los hombres, a todos atraeré a mí. Es el momento de levantar a Cristo Jesús. Incline su rostro, llévese la mano derecha al corazón y repita conmigo. Bendito Padre Celestial. Bendito Padre Celestial. Gracias. Gracias. Por dejarnos las Sagradas Escrituras. Por dejarnos las Sagradas Escrituras. Por la historia de Job. Por la historia de Job. Por la historia de José. Por la historia de José. De tantos mártires Y de tantos que mártires han sufrido. Y que usted, Señor, y que usted, Señor, deja recompensar. Hoy Hoy quiero aceptar al Señor Jesucristo Señor Jesucristo como mi único y suficiente como Salvador. mi único y suficiente Y Salvador. te pido, Señor, Y te pido, humilde Señor, como un niño, humilde como un niño, que aceptes mi alma, que aceptes mi alma, que escribas mi que nombre escribas mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida y no lo borres nunca. y no lo borres nunca. Hoy, Señor, quiero darte gracias, porque tú harás que todo sufrimiento desaparezca de mi corazón. Y aunque no desaparezca en esta tierra, mañana, cuando me toque partir de esta tierra, tus ángeles vendrán por mi alma y tú me esperarás con los brazos abiertos. Y me dirás, venid a mí, bendito de mi Padre, que si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y olvida todo lo malo que pasaste. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora aceptaste al Señor. Congrégate en la iglesia más cercana a tu domicilio y busca del Señor en espíritu y en verdad.
Que Dios te bendiga y sigue adelante. Hasta hoy llega esa enfermedad. Dile a Dios, ya, pasado, porque Dios trae algo maravilloso en tu vida. Vas a recibir sanidad divina en este momento. Padre Dios de la gloria, Señor Dios mío, estoy clamando delante de tu presencia por todas esas personas que están quebrantadas de salud, que están enfermos, Señor, que han recibido esa palabra a través de los médicos, donde le han dicho que ya nada es posible, que ya no hay oportunidad, que ya no hay solución, pero tú tienes la última palabra. Tú puedes revertir ese diagnóstico médico en un instante, Señor. Ahora me agarro de esa promesa, Dios de la gloria, y así, Dios, como lo hiciste con Job, lo creemos que lo vas a hacer con millares de personas que están allí clamando, Señor, que están creyendo a tu palabra. Declaramos ahora sanidades divinas sobre esos cuerpos. Reprendemos todo demonio de enfermedad, todo espíritu que esté atacando esas vidas. Ahora sal fuera en el nombre de Jesús. Demonios de suicidio, ahora déjelo libre por la palabra. Lo declaramos libre, sano en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Solamente cree, y para el que cree todo le es posible. Que Dios te bendiga. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando a usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús.